No fue una muerte ordinaria. Los últimos momentos del Papa Francisco se desarrollaron en completo silencio, pero no en paz. Más bien, un silencio pesado, lleno de secretos aún por revelar. Cuando cerró los ojos por última vez, el mundo pensó que la historia había terminado. Pero no, eso fue solo el comienzo de una impactante verdad. En medio de la tenue luz de la habitación del Hospital del Vaticano, un sacerdote, que fue testigo de cada momento de los últimos días del Papa Francisco, tomó una decisión audaz: romper el sagrado silencio. Las últimas palabras del Papa, revelaciones nunca antes registradas, están a punto de salir a la luz. Y hoy, serás de los primeros en escucharlas. No olvides dejar un comentario con el número 1 si simpatizas con el Papa Francisco, o el número 0 si tienes una opinión diferente. Comparte tus pensamientos con nosotros. Dale me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que sucederá a continuación, donde revelaremos todos los secretos de esta historia. Los últimos momentos del Papa Francisco no fueron solo sobre el dolor físico. Hubo silencio, sí, pero también hubo palabras finales, profundas, significativas, que quedarán grabadas para siempre en la memoria de quienes estuvieron presentes. Un sacerdote, uno de los pocos que estuvo con él hasta su último aliento, tomó la valiente decisión de romper ese silencio. No lo hizo por atención o notoriedad, lo hizo porque lo que experimentó en esa habitación lo cambió profundamente y para siempre. Habló con tono de asombro. No fue una despedida, fue una rendición. Como si supiera, con certeza, que el cielo nunca había estado más cerca. Hoy les contaré en detalle lo que ese sacerdote reveló, lo que fue testigo con sus propios ojos, lo que escuchó con su alma, y cómo realmente fueron los últimos y conmovedores momentos del Papa Francisco. Antes de comenzar, si estás agradecido por todo lo que el Papa Francisco nos enseñó a través de su vida y fe, por favor deja un comentario con una palabra de agradecimiento al Santo Padre como tributo. Aunque ahora descanse en paz, su voz sigue viva en cada corazón que se niega a rendirse. Comencemos. Todo comenzó el día anterior. El Papa estaba claramente muy débil. Su salud, que ya venía declinando durante semanas, ahora había empeorado silenciosamente. No hubo un anuncio oficial, pero dentro del Vaticano se aceptó en silencio que el final estaba cerca. Su respiración se volvió más lenta, más rítmica. Su voz apenas era un susurro, pero sus ojos seguían vivos, profundamente, vívidamente vivos. Ese día, solo se permitió que un grupo muy pequeño entrara a su habitación. Unos pocos médicos y 2 figuras religiosas en quienes más confiaba. Uno de ellos era un sacerdote que había servido junto al Papa Francisco durante más de 20 años. Por respeto, su nombre nunca se mencionó públicamente, pero su testimonio comenzó a circular silenciosamente entre aquellos que lo conocían y amaban más. Este sacerdote nunca apareció en público, nunca buscó cámaras o micrófonos, pero estuvo presente en ese momento crítico y fue testigo de algo, en sus palabras, más allá de la comprensión humana. Cuando entré en la habitación, recordó el Papa, él estaba en silencio pero no dormido, estaba en paz. Me miró, sonrió dulcemente y dijo: gracias por estar aquí. Ahora es el momento de dejar ir. Esa simple y breve frase me dejó completamente atónito, no porque fuera triste o temerosa, sino porque fue dicha con una claridad serena. Como alguien que había comprendido un profundo misterio, como alguien que sabía, sin lugar a dudas, que estaba parado en el umbral y no tenía miedo de cruzarlo. El sacerdote se sentó junto a él, tomó suavemente su mano, y juntos, sin muchas palabras,
comenzaron a rezar. Según su testimonio, lo que más destacó no fue lo que se dijo, sino cómo el Papa Francisco vivió conscientemente sus últimos momentos. No hubo quejas, ni amargura, solo una serenidad profunda, una calma extraordinaria, como si estuviera hablando directamente e íntimamente con Dios. En un momento, pidió que se apagaran todas las luces. Quiero un espacio tranquilo, cálido, acogedor, dijo. Solo quedó una luz tenue. Luego pidió algo que sorprendió a todos. Déjenme escuchar música. Pero no cualquier música, él quería que pusieran un himno litúrgico antiguo. Uno que había escuchado muchas veces durante los años formativos de su vida. Un himno latino suave, solemne, casi etéreo. Al escucharlo, cerró los ojos, no en sueño, sino respirando lentamente, escuchando con su corazón. El sacerdote a su lado sintió algo que no podía explicar. Era como si la habitación se llenara con otra presencia, como si estuviéramos en Tierra Santa, en una dimensión donde el tiempo ya no aplicaba y lo eterno comenzaba a revelarse. Y en esa atmósfera sagrada, el Papa susurró algo que el sacerdote nunca olvidaría: intenté amar. A veces no sabía cómo, pero nunca dejé de intentarlo. Fue una confesión, una declaración, una oración, quizás todo al mismo tiempo. No era una lista de logros. No habló de documentos, viajes, decisiones o roles eclesiásticos. Habló solo de eso, del amor. Y esa simple palabra marcó el tono de todo lo que siguió. Porque el Papa Francisco no deseaba morir en lujo o honor. Quería morir en silencio, una oración, en completa paz interior. Sus últimos momentos no fueron un evento oficial, sino un profundo testimonio, un gesto final que, según el sacerdote, le enseñó más que 1000 palabras. Cuando llegó el momento de la unción, pidió que se hiciera en privado, sin cámaras, sin flashes, solo aquellos que realmente habían caminado con él espiritualmente a lo largo de los años. Y después de recibir los sacramentos, repitió la frase que había dicho muchas veces a lo largo de su vida: Jesús, en tus manos. El sacerdote dijo que no lloró en ese momento, no porque no sintiera pérdida, sino porque sentía presencia. Dijo, eso no era una cámara de ejecución. Era un lugar sagrado, como si el cielo estuviera a punto de abrirse, y nosotros fuéramos simplemente testigos privilegiados. La atmósfera se volvió cada vez más íntima, sagrada y profunda. El Papa Francisco estaba rodeado por una paz que contrastaba marcadamente con la fragilidad visible de su cuerpo. Los médicos lo observaban con reverencia, apenas atreviéndose a intervenir por miedo a perturbar la serenidad que irradiaba de él. El sacerdote, aún sentado a su lado, no pudo evitar sentir que era parte de algo mucho más grande que una simple despedida. Estoy presenciando el tranquilo paso de un alma hacia el reino eterno. Hay algo profundamente sagrado en esos últimos momentos, algo que parece trascender lo terrenal, algo eterno. El Papa Francisco dedicó su vida a servir a los demás generosamente, y aún en sus últimas horas, ese compromiso parecía inquebrantado. Hasta el último momento, no se preocupó por sí mismo, sino por aquellos que aún sufrían en silencio, por aquellos sin voz o dignidad frente al poder mundano. En las horas previas a su partida, se mencionaron muchos nombres, algunos de su pasado, amigos queridos y figuras que marcaron su camino espiritual.
También habló de otros líderes de la Iglesia con quienes compartió luchas, dudas y esperanzas. Francisco, a pesar de su cuerpo frágil, mantenía su corazón dirigido hacia aquellos con los que había pasado tanto tiempo, escuchándolos y amándolos incondicionalmente. Eventualmente, las palabras comenzaron a sentirse innecesarias. Hubo una forma de comunicación más allá del lenguaje común. Cada pequeño gesto, cada respiración pausada, cada mirada, el sacerdote lo interpretó como un susurro sagrado, una señal silenciosa, un recordatorio vívido de que la vida en Cristo no termina con la muerte, sino que se transforma. Francisco no tenía miedo. Su paz no era forzada, sino natural. Y la paz que lo envolvía era el testimonio silencioso de una vida de significado, propósito y, sobre todo, dedicación. La respiración del Papa se volvió más lenta, más profunda, como si cada respiración fuera una oración. Sin embargo, sus ojos permanecían firmes, sabios y radiantes. Aunque apenas podía expresarse con palabras, sus ojos hablaban por él. Fui testigo de la partida pacífica de un alma hacia el reino eterno. Hay algo profundamente sagrado en esos últimos momentos, algo que parece trascender lo terrenal, algo eterno. El Papa Francisco dedicó su vida a servir generosamente a los demás, y aún en sus últimas horas, ese compromiso parecía inquebrantable. Hasta el último momento, no se preocupó por sí mismo, sino por aquellos que aún sufrían en silencio, por aquellos sin voz ni dignidad ante el poder mundano. En las horas previas a su partida, se mencionaron muchos nombres, algunos de su pasado, amigos queridos y figuras que marcaron su camino espiritual. También habló de otros líderes de la Iglesia con quienes compartió luchas, dudas y esperanzas. Francisco, a pesar de su cuerpo frágil, mantenía su corazón dirigido hacia aquellos con los que había pasado tanto tiempo, escuchándolos y amándolos incondicionalmente. Al final, las palabras empezaron a sentirse innecesarias. Hubo una forma de comunicación más allá del lenguaje común. Cada pequeño gesto, cada respiración pausada, cada mirada, el sacerdote lo interpretó como un susurro sagrado, una señal silenciosa, un recordatorio vívido de que la vida en Cristo no termina con la muerte, sino que se transforma. Francisco no tenía miedo. Su paz no era forzada, sino natural. Y la paz que lo envolvía era el testimonio silencioso de una vida de significado, propósito y, sobre todo, dedicación. La respiración del Papa se volvió más lenta, más profunda, como si cada respiración fuera una oración. Sin embargo, sus ojos permanecían firmes, sabios y radiantes. Aunque apenas podía expresarse con palabras, sus ojos hablaban por él. Transmitían una paz profunda que solo aquellos que han alcanzado una verdadera comprensión y amor por su fe podrían expresar. Sentí como si estuviera teniendo una conversación directa con lo divino. El sacerdote recordó que en ese momento, Francisco intentó levantar su mano. No era un gesto para llamar la atención, ni era teatral, simplemente levantó su cabeza con dignidad, como quien se prepara para orar por última vez. Cerró los ojos con paz emocional, y en ese momento, parecía como si hubiera encontrado su descanso final. El sacerdote, profundamente conmovido por ese humilde gesto, tomó su mano con respeto y reverencia. No se necesitaron más palabras. Todo lo que debía decirse ya se había dicho. Jesús, en tus manos encomiendo mi alma. Esa fue su última oración, dicha suavemente, con pausas, como alguien que sabe que está a punto de entrar en la paz eterna. El sacerdote no rompió el silencio, permaneció allí, reflexionando sobre ese momento suspendido,
sabiendo con todo su ser que lo que estaba sucediendo trascendía toda lógica humana o explicación. Sí, era el final de una vida terrenal, pero también era el comienzo de algo nuevo, algo más allá de la comprensión, algo que solo podía ser recibido a través de la fe. En la silenciosa habitación donde la vida de Francisco pasó sin pompa, no hubo gritos ni llantos, solo profunda paz, serenidad y una presencia casi palpable. Un río invisible pero real de luz parecía permanecer en el aire, como si la suave pero poderosa luz de Cristo envolviera a todos los presentes, guiándolos en silencio hacia el reino eterno. La muerte del Papa Francisco no fue una despedida final, fue una transformación suave, una puerta abierta hacia lo eterno. La forma en que se despidió no fue trágica. No hubo desesperación. Al contrario, fue un acto libre, generoso, que demostró una completa confianza en Dios. Una dedicación total que reflejaba su fe más profunda. La actitud de completa entrega en las manos de Dios, como un niño que se duerme en el regazo de su padre, solo reafirmó lo que siempre creyó acerca de la vida cristiana: vivir plenamente, servir plenamente, y dedicarse por completo hasta el último aliento. Las últimas horas del Papa Francisco no fueron un gran espectáculo, sino una declaración viviente de las cosas que siempre predicó: humildad, compasión, amor por los niños, y la incansable búsqueda de la paz y la reconciliación. No se necesitaba embellecer, no se necesitaban largos discursos, ni rituales innecesarios, solo amor, verdad, humildad y la presencia de un Dios que siempre ha estado con nosotros hasta el último momento. La presencia de los cardenales y sacerdotes más cercanos a él no fue mera formalidad. Estaban allí porque él había caminado con ellos a lo largo de todo el recorrido. Incluso en su lecho de enfermo, Francisco no quería ser el centro de atención. Como siempre, quería que el amor de Cristo fuera lo único que brillara, y así vivió y así murió. El sacerdote que lo acompañó hasta el final no pudo hablar durante muchos días, no porque le faltaran palabras, sino porque parecía no haber palabras suficientes para expresarlo. Lo que fui testigo no fue una mera muerte, sino una entrada en el misterio divino, una unión íntima con Cristo que solo se podía sentir, no expresar. La paz que reinaba en esa habitación continuó allí, como si la eternidad misma hubiera dejado su huella allí. Los presentes, aunque en silencio, sabían que habían sido testigos de algo sagrado, que no había mejor manera de morir que esta, confiando, con esperanza, con amor, una vida plena, viviendo con intensidad espiritual, alcanzando su cima en la entrega más completa que un ser humano podía ofrecer. Escondió su dolor de aquellos más cercanos a él. Únete a nosotros mientras exploramos su increíble perseverancia en este video. Si encuentras esta historia inspiradora, no olvides darle like, compartir y suscribirte para descubrir más detalles fascinantes. A medida que caía la noche, el sacerdote miró al cielo bañado por los últimos rayos de luz, y sintió con certeza que el Papa Francisco ya no estaba solo, que ya no pertenecía a este mundo, sino que finalmente descansaba en la presencia eterna de Dios, a quien siempre había amado. Había cumplido su misión en la tierra. Con cada gesto, cada palabra, cada silencio, el Papa Francisco tejió toda su vida al servicio del Evangelio. Y ahora, finalmente, se ha reunido con el mismo Dios al que sirvió con dedicación, humildad y total entrega. No hubo despedida, no hubo cierre final, solo una profunda transformación, una transición pacífica de lo temporal a lo eterno. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por todo el mundo.
Llegó de manera rápida, como una ola silenciosa, alcanzando los rincones más lejanos del planeta. Aunque ya se había anticipado, aunque muchos habían sentido durante días que el final estaba cerca, el anuncio oficial dejó inmediatamente un vacío, un silencio denso, casi absoluto. Él ya había reclamado la plaza de San Pedro incluso antes de que comenzaran a sonar las campanas. Dentro del Vaticano, la atmósfera era diferente a cualquier otro momento en la historia reciente. Era más seria, más íntima y mucho más significativa. Aquellos que trabajaron de cerca con él sabían algo que muchos otros no. El Papa Francisco no vivió para ser honrado después de su muerte. Su deseo más profundo, expresado claramente en muchas ocasiones, era que el tiempo que vivió en esta tierra dejara una huella en las almas, no en mármol ni monumentos. Así que, mientras algunos medios de comunicación y autoridades comenzaron a preguntarse cómo sería su funeral, otros, aquellos que verdaderamente lo conocían, hablaban de lo que realmente importaba, cómo vivir de acuerdo con lo que él enseñó, no cómo recordarlo ceremonialmente, sino cómo seguir humildemente su ejemplo. El sacerdote que lo acompañó en sus últimos momentos recordó un encuentro muy íntimo que tuvo lugar horas después de su muerte. No fue una ceremonia, ni se realizó para cumplir con oficina o jerarquía. Solo aquellos que realmente compartieron su visión más pura y profunda del Evangelio estuvieron presentes. En ese pequeño círculo de silencio, muchos coincidieron en lo mismo. Francisco no era un papa solo con apariencias externas, era un pastor con una misión clara y directa: despertar los corazones que estaban dormidos. Llegó a la iglesia en uno de sus momentos más importantes, con gestos simples pero profundos. Movió lo que parecía estructuras inmovibles, y lo hizo sin hacer ruido, sin imponer nada innecesario, con una fuerza nacida de la profunda conexión en su propia vida. Una de sus citas resonó poderosamente ese día como una brújula espiritual. No vine a reformar estructuras, vine a darle un rostro humano a la fe. Y ese es el legado que queda en el aire después de su partida, el rostro humano de la fe. El que sonrió sin cálculo, el que escuchó sin interrumpir, el que se arrodilló ante el dolor de los demás, el que no juzgó, el que abrazó, el que caminó con otros. Por eso, su muerte no se ve como un final repentino. Se siente como la conclusión pacífica de un ciclo y el comienzo de otro. Un ciclo en el que su voz, aunque ya no resuene en público, sigue hablando al mundo desde otro lugar, desde la eternidad. Las primeras reacciones internacionales confirmaron la enorme influencia espiritual que tuvo desde Buenos Aires hasta Nairobi, desde Manila hasta París. Muchas voces, muchos idiomas diferentes, muchas culturas diferentes, sacerdotes, misioneros, monjas, jóvenes católicos, obispos, laicos e incluso aquellos distantes de la Iglesia comenzaron a compartir lo que el Papa Francisco quería decir en sus vidas. Lo que la gente recuerda no son sus decisiones institucionales, sino algo más profundo. Cómo les ayudó a mirar a Jesús, no con miedo, sino con compasión, con ternura. Con una clara visión del Evangelio, un obispo africano expresó esto conmovedoramente en una breve declaración: no vino a ocupar el trono. Lo que la gente recuerda no son sus decisiones institucionales, sino algo más profundo. Cómo les ayudó a mirar a Jesús, no a través del miedo, sino con compasión, con ternura. Con una visión clara del Evangelio, un obispo africano expresó esto de manera conmovedora en una breve declaración.
Él no vino a ocupar el trono. Vino a caminar entre nosotros, a ensuciarse los zapatos, a orar con aquellos que no sabían cómo orar. Las redes sociales se inundaron con imágenes, frases, gestos y recuerdos. Personas de todas las edades compartieron que solo una palabra, una sonrisa, una mirada de él les trajo algo que pensaban que habían perdido: fe. Incluso aquellos que nunca habían pisado una iglesia compartieron el mensaje de que, no es perfecto, pero me hace creer que Dios realmente existe. Y quizás ese es el mayor legado que dejó el Papa Francisco. Devolvió a millones la capacidad de confiar, no en alguna estructura, sino en un Dios que siempre camina con nosotros. No en discursos, sino en un amor que fue encarnado, tocado y dado sin esperar aplausos. El sacerdote que lo acompañó hasta el final del camino también compartió lo que ocurrió a continuación. Dijo que después de salir de la habitación donde descansaba el Papa Francisco, fue solo a una pequeña capilla en el Vaticano. Se sentó en silencio y, por primera vez, se derrumbó. Pero dijo que no fue por tristeza ni desesperación. Lloré porque me di cuenta de algo muy claro. Ese hombre vivió cada día como si fuera el último y murió como vivió, dándose completamente. Los días siguientes, como era de esperar, estuvieron marcados por la organización del funeral, delegaciones oficiales y misas. Pero en medio de todos esos rituales, surgió otro sentimiento, uno más cercano, más genuino, una certeza común de que el mejor tributo que se le podía rendir no era hablar mucho de él, sino vivir como él lo hizo. Y eso es exactamente lo que ha comenzado a suceder. En las comunidades pobres donde dejó su huella, han comenzado a celebrarse oraciones diarias. Jóvenes que habían abandonado su fe están regresando a la iglesia, no por obligación, sino para expresar gratitud. Figuras religiosas que lo habían criticado durante su vida permanecen en silencio hasta el día de hoy, no por miedo, sino por respeto. Porque, al final, cuando alguien vive de manera auténtica, su muerte no provoca debate, sino que crea resultados, crea silencio. Pero no un silencio vacío o un adiós final, es un silencio lleno de significado, un silencio que no es ausencia, sino reverencia. Hoy, el rostro del Papa Francisco ya no aparece en todas las portadas, ya no domina los titulares, pero él sigue viviendo, vibrante, en cada acto anónimo de bondad, en cada mano amiga, en cada difícil pero dado libremente perdón, siempre que alguien elige amar, incluso cuando todo invita a cerrar los corazones. Y para aquellos que estuvieron cerca de él en sus últimos momentos, eso fue más que suficiente. Las últimas horas del Papa Francisco no terminaron cuando las máquinas se apagaron, no terminaron cuando su corazón dejó de latir, o cuando los médicos confirmaron oficialmente su muerte. Terminaron, sí, realmente terminaron. Cuando su mensaje fue sembrado como una semilla viviente en los corazones de aquellos que lo amaron, lo escucharon y fueron conmovidos por la forma profundamente humana en que vivió el Evangelio. Porque una vida como la suya no se desvanece, no muere, solo cambia de forma, se transforma. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo, silenciosamente, sin que se note, en miles de corazones, en cada rincón del mundo. La gente común y corriente no se conmueve con discursos, sino con una mirada, una acción, un amor inmenso. Muchos dicen que su papado fue diferente, que rompió moldes, que incomodó a muchos, y sí, todo eso es cierto. Pero quizás lo más importante no sea lo que dijo, sino lo que provocó. Provocó preguntas sinceras, desató una búsqueda interior, invocó la reconciliación y, sobre todo,
Evocó una fe más verdadera, más libre y más encarnada. No fue un papa que usara palabras elocuentes para pintar un panorama. Fue un hombre de alma apasionada, un pastor humilde. No predicó con arrogancia, habló como alguien que había llorado, como alguien que había conocido el miedo, el agotamiento, la confusión, como alguien que había amado sinceramente, solo con la convicción de que el amor vale la pena. Y por eso su muerte no fue solo la pérdida de un líder, sino también un espejo, una llamada profunda, una oportunidad para todos. En sus últimas horas, el Papa Francisco no se aferró a su título, no buscó reconocimiento, no dejó tras de sí grandes directrices. Lo único que repitió fue, Señor Jesús, en tus manos. Y con esa simple frase, resumió todo en su vida. Una vida no dedicada al poder, sino a una fe vivida con constancia, a una iglesia que se arrodilla, a los olvidados, a los heridos. Así que, si estás viendo este video, si has llegado a este punto con el corazón roto, esta historia es para ti. Quizás has sentido que te falta algo por un tiempo, que tu alma se ha estancado. Quizás te has alejado, no porque dejaste de creer, sino porque dejaste de sentir. Y eso está bien, nos pasa a todos, incluso a los más firmes. Pero hay momentos en la vida que nos conmueven desde dentro, momentos que no se pueden comprender con la razón, sino con el alma. Y este podría ser uno de ellos. Porque si algo nos enseñó el Papa Francisco, es que no hace falta ser perfecto para volver a Dios. Solo hace falta querer, solo hace falta abrir el corazón y decir con humildad, como él dijo al final, he intentado amar. A veces no sé cómo, pero nunca dejo de intentarlo. Esa frase podría ser la oración común, la oración de todos, de los que creen firmemente, de los que dudan, de los que han caído 1000 veces pero siguen volviendo. Hoy, su testimonio sigue siendo más convincente que nunca, no desde un altar, sino desde la vida cotidiana, desde la gente, desde el esfuerzo diario, desde la compasión silenciosa, desde la ternura sin palabras. Y si hay algo práctico que podemos hacer para honrar su legado, no es compartir sus citas en redes sociales, no emocionarnos un momento y luego seguir como si nada hubiera pasado. Es vivir con más verdad, más fe, más coherencia. Es perdonar, incluso cuando nos duele, escuchar a quienes nadie escucha, amar, incluso cuando no hay una razón clara, y orar, incluso cuando no sabemos cómo, porque eso es lo que Dios nos ha mostrado, que la fe no es una teoría, sino un camino, un proceso, una lucha, una decisión que se toma cada día, desde las cosas más pequeñas, desde las cosas ocultas, desde las cosas que no son bienvenidas, pero que son transformadoras. Hoy, la tumba del Papa Francisco está en silencio, pero su voz no se ha acallado. Su presencia sigue viva en cada acto de amor que le dedicas, cada vez que te despiertas a pesar del cansancio, en cada oración sincera que pronuncias desde lo más profundo de tu alma. Él sigue ahí, Cristo sigue ahí. Si sientes algo al escuchar esta historia, no la ignores, no la apagues. Conviértela en oración, en decisión, en vida. Y si quieres, deja la palabra amén en los comentarios, no como un cliché, sino como un compromiso vivo, como una forma concreta de decir, yo también quiero vivir con fe. Yo también quiero intentar amar de nuevo. Dale me gusta a este video si te ayudó a ver tu fe desde una perspectiva diferente. Compártelo con quienes lo necesitan, incluso si no pueden expresarlo con palabras. Y no olvides suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido que no solo informa, sino que también llega al alma.
Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Que el ejemplo del Papa Francisco te guíe siempre. ¿Qué opinas de su increíble legado? ¿Crees que la verdadera grandeza proviene de la humildad y el amor, más que de la riqueza o el poder? No olvides dejar un comentario con el número 1 si te identificas con el Papa Francisco, o con el 0 si tienes una opinión diferente. Comparte tu opinión con nosotros. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Descubriremos todos los secretos ocultos de esta historia. ¿Te gustaría un tono más dramático o formal? Gracias por ver el video. Nos vemos en los próximos videos.